poética que dice: nacemos, crecemos, nos enamoramos, nos separamos, peleamos, luchamos y partimos con el eco de una canción. Nuestros aniversarios son siempre cantados, también nuestras despedidas. Entonces creo que es importante también destacar este aspecto de cómo nosotros como latinoamericanos y como bolivianos tenemos esta cercanía, digamos, con el ámbito musical. Y bueno, respecto aquí a las imágenes, pueden verse 4 tapas de algunos discos que fueron, que son representativos respecto justamente al periodo de las dictaduras. Ahora, hablando ya de lo que es, de lo que fue la censura y los medios de difusión que empleó la música comprometida durante las dictaduras, simplemente mencionar, que evidentemente durante este periodo había una censura muy fuerte a todas las libertades, lo que obviamente incluía la libertad de pensamiento. Entonces, en el caso de los músicos comprometidos, esto implicó, por un lado, que no tenían acceso a los medios de difusión masivos, porque en muchos casos en esa época se hablaba de las listas negras de músicos, de canciones. Entonces estas personas obviamente al no poder prácticamente trabajar se veían afectados negativamente en sus ingresos económicos, ¿no? Pero obviamente la represión no solamente se limitaba a esto, sino que en muchos casos, prácticamente en todos los casos, en algún momento todos los músicos tuvieron que o entrar a la clandestinidad o salir al exilio, porque en Bolivia la situación era que ellos iban a acabar o en la cárcel siendo torturados, o en algunos casos incluso asesinados, ¿no? Ahora, los medios de difusión de los que se valió este tipo de música durante las dictaduras fueron diversos. También aquí cabe mencionar que, como hubo algunos momentos de mayor apertura democrática dentro de estos casi 20 años de dictaduras militares, en estos momentos había más posibilidad de difusión, ¿no? Por ejemplo, en general en los medios de comunicación no hubo mucho acceso por parte de los músicos a los medios de comunicación, exceptuando el caso del semanario Aquí, dirigido por Luis Espinal, y las radios mineras. Por otra parte, durante estos periodos de mayor apertura hubo también festivales de música social que fueron en general organizados por las universidades y por las radios mineras. Y también existían distintas peñas folclóricas, como la Peña Naira, la Peña Coritica, en las que este tipo de música podía difundirse. Y también el ámbito universitario, como ya mencioné, fue muy importante, sobre todo con las guitarreadas que se daban. Claro, obviamente estos eran grupos más pequeños, pero no dejaban de ser un medio de difusión importante, ¿no? Y finalmente, referirme a los festivales que se realizaban de manera internacional. En este caso, estos festivales de música social se basaban en que músicos de distintos países que hacían este tipo de canto comprometido, se juntaban en un solo festival, en un solo concierto. Y esa sería un poco la figura de los medios de difusión. Y finalmente, en los momentos donde había más censura y más represión, también había otros medios por los que se difundía esta música, como eran, por ejemplo, conciertos o grabaciones de discos de manera clandestina. Y también algo muy interesante es las redes que se formaban en base a amistades, digamos, en las que circulaban cassettes de este tipo de música que alguna persona podía conseguir quizás del exterior, o también de algún músico nacional, ¿no? Y que en base a estas redes iban un poco circulando también esta música. En el caso, aquí de las imágenes se puede ver, esta es la tapa de un disco justamente que se llamó Abril en Managua, que fue justamente uno de estos festivales internacionales. Y en esta otra foto se puede ver a los hermanos Cunaro y a Luis Rico, los hermanos Cunaro de Sabia Nueva. Aquí voy a hablar un poco de las particularidades del caso
boliviano en relación a la música comprometida, es decir, un poco qué aspectos diferenciaron a la música comprometida boliviana respecto a la música comprometida de otros países de la región, usando como ejemplo la emblemática La Caraqueña de Don Nilo Soruco. Bueno, en primer lugar mencionar la mutua influencia que tuvo el contexto con la obra y vida de los diferentes artistas. En el caso de Nilo Soruco, bueno, muy brevemente mencionar que él fue un músico y profesor tarijeño, también él fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Bolivia y secretario ejecutivo del Magisterio Urbano a nivel nacional, y él escribió esta canción cuando estaba en el exilio durante el gobierno de Banzer en Venezuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente se ve reflejado ese contexto en la obra, ¿no? Porque en esta canción se habla del exilio, de lo difícil que es el exilio, de la ansia de retornar a Bolivia, de la ansia de volver a ver a la familia y de la esperanza de que a Bolivia le esperen tiempos mejores, digamos. Un segundo aspecto común a la música comprometida boliviana fue una combinación entre un elevado nivel poético con un mensaje claro y directo. Tal vez matizar un poco con el caso de otros países en el que se recurría más a metáforas, porque los músicos no se veían obligados a exiliarse en todos los casos, y como seguían en su país, obviamente no podían hablar abiertamente, entonces recurrían a metáforas, ¿no? Pero como en el caso boliviano, en general los músicos tuvieron que optar en algún momento por el exilio, su mensaje era mucho más directo y frontal. Un aspecto también en este sentido importante fue la reivindicación de ritmos folclóricos que se hizo a través de esta música. En el caso de La Caraqueña, bueno, es una cueca, ¿no? Y un último aspecto en este punto, común a la música comprometida boliviana y que se puede ejemplificar en este caso, es la cercanía que hubo y compenetración entre la música y otras ramas artísticas afines, ¿no? En algunos casos se ve, por ejemplo, que obras de artistas plásticos se usaron para las tapas de algunos discos, también se musicalizaron muchos poemas, justamente en el caso de Nilo Soruco, no es el caso de esta canción, que es de su autoría, pero sí en varias otras. Bueno, él musicalizó poemas de diversos poetas bolivianos y de otros países, destacando el caso de Óscar Alfaro, ¿no? Y esto también es algo común, digamos, a la música comprometida en Bolivia. Y bueno, eso sería en este punto. Ahora, ya hablando un poco de lo que fue el rol específicamente durante las dictaduras que cumplió este tipo de música. En primer lugar, surgía de una necesidad social, ¿no? La gente en ese momento no podía, obviamente, hablar abiertamente, entonces esta música era un canal de expresión de todo lo que las personas no podían decir. En segundo lugar, era también una crónica de época, es decir, acompañaba a todos los procesos históricos, pero al mismo tiempo los músicos tenían la posibilidad de ser una especie de heraldos, es decir, que anunciaban también un poco, se adelantaban un poco a lo que iba a suceder, por decirlo de alguna manera. Obviamente, probablemente el tema más fuerte de rol social político en este periodo fue la lucha por la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, este tipo de música criticaba obviamente todo lo que pasaba durante las dictaduras militares y al mismo tiempo cumplía un rol de resistencia. Por otra parte, en esta época también se puede hablar de que existía una esperanza de un mundo mejor, ¿no? Toda una utopía también, por ejemplo, de una mayor unidad latinoamericana, de un mundo con mayor libertad, con mayor justicia. Entonces, todas estas temáticas se veían reflejadas en las canciones de este género, y también, por ejemplo, el tema de la unidad latinoamericana se puede ver un poco en todos estos festivales, ¿no? En los que participaban músicos con este tipo de canciones de distintos países. Y finalmente, bueno, este tipo de música cumplió un rol de movilización social,
de nexo, digamos, entre las personas. Por ejemplo, como mencionaba el tema de los cassettes, ¿no? Se generaban, digamos, estas redes un poco, y para la gente también era una manera de mantener viva la esperanza, digamos, de experimentar también una especie de catarsis, de sanación de todo lo que estaba pasando, y al mismo tiempo expresar la rebeldía social, ¿no? Y seguir, digamos, en esa lucha de la recuperación de la democracia. En estas imágenes se puede ver a Benjo Cruz, a Nilo Soruco, y en este caso a Mercedes Sosa y Luis Rico en el Festival Internacional Varadero 81. Ahora, bueno, ya empezando a concluir, hablar de lo que es el rol posterior a las dictaduras, que hasta el día de hoy sigue cumpliendo este tipo de música. Bueno, en primer lugar, es una continuación de esta utopía revolucionaria, digamos, de una esperanza de un mundo mejor, pero al mismo tiempo está relacionada con un fuerte compromiso con la democracia en la actualidad, ¿no? En este sentido tiene un rol pedagógico importante, en el sentido de que generaciones más jóvenes, como yo, que gracias a Dios no hemos vivido estos periodos, podamos conocer, ¿no?, realmente, y entender lo que ha significado la recuperación de la democracia y lo que implica el tener un régimen democrático y realmente saberlo valorar, ¿no? En este sentido también, bueno, es un importante legado cultural que sigue siendo desarrollado por nuevas generaciones de músicos que hacen este tipo de canciones. Y finalmente, bueno, un aspecto muy importante es que actualmente está muy vinculada esta canción con la exigencia de verdad, justicia y reparación en relación a las víctimas de las dictaduras, y que obviamente todo este aspecto sigue sin esclarecerse, ¿no? Y bueno, obviamente también muy en relación a esto, un homenaje a todos los mártires de la recuperación de la democracia. Y bueno, básicamente esa sería su rol actual. En estas fotos, en esta foto de abajo, se puede ver a Ricardo Cox, que él fue del grupo Calasasaya, a Manuel Monroy y a Carlos López de Sabia Nueva. Y en esta otra imagen se puede observar a Jesús Durán. Un poco también estoy mostrando algunas imágenes de estos músicos porque en muchos casos no se los conoce y su obra no es muy conocida actualmente, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto ya a las conclusiones, mencionar en primer lugar que tanto la vida y la obra de estos artistas está indisolublemente ligada a su contexto, ¿no?, que han sido las dictaduras militares. Y en segundo lugar, lo que ya mencionaba, ¿no?, que es muy importante entender que la recuperación de la democracia ha sido un proceso muy doloroso por el pueblo boliviano, y que en ese sentido es realmente importante que se pueda valorar la democracia. Bueno, un tercer aspecto sería el que las dictaduras han afectado a todos los ámbitos, obviamente, uno de los cuales fue evidentemente la música, y que en ese sentido es necesario que se hagan más investigaciones en las que se pueda ampliar el conocimiento sobre este periodo y cómo afectó a otros ámbitos artísticos y a otros ámbitos en general, ¿no?, como puede ser la comunicación, por ejemplo. También mencionar que considero que es muy importante que se dé mayor visibilización a toda esta obra musical, que es obviamente una herencia cultural nuestra, que está relacionada con nuestra historia, que está relacionada con la recuperación de la democracia, y es importante en ese sentido darle valor a la obra musical de estos artistas y también a su vida, ¿no?, que ha sido una vida de mucho compromiso y de mucho sacrificio. Finalmente, un ámbito más general, mencionar que la cultura siempre es un ámbito de encuentro entre personas diferentes, puede ser de diferentes nacionalidades, diferentes estratos sociales, etc. Y por otro lado, la música se podría decir que es sentipensante. ¿Qué quiere decir esto? Que apela por un lado
al ámbito emocional y por otro lado al ámbito racional. En este sentido, es muy importante que se busquen propuestas para vincular justamente el ámbito cultural con otros ámbitos, como pueden ser en este caso el ámbito político y el ámbito social. Y bueno, concluir aquí mencionando las fotos. En esta primera se puede ver al dúo negro y blanco, en esta otra se puede ver a Carlos López, y bueno, estas dos serían las tapas de dos discos también importantes de este periodo. Y bueno, esa sería la ponencia. Muchas gracias, quedo atento a cualquier duda o consulta que pueda haber. Paso a Sebastián Garín, Miranda. Porque prácticamente ha sido bien calculado los 20 minutos. Entonces, bueno, están invitados a hacer alguna consulta, hacer una pregunta. Sí, allá, por favor.